Hablamos de salud gracias a nuestra colaboración con el Hospital HM Toledo. Comienza la primavera y hablamos de alergias. Y está con nosotros el doctor Ángel Moral, alergólogo de HM Toledo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, como siempre, a Radio Castilla-La Mancha. Bueno, nos estaba comentando ahora a micro cerrado que este año hay una particularidad con las alergias, ¿verdad? Cuéntenos. Pues sí, vamos a ver, el cambio climático todo el mundo sabemos que es un aumento de temperatura, que lo que va a hacer es que modifique la época de polinización de las plantas. Y lo que todos más o menos creemos es que como hace más calor, pues se debe de adelantar. Bueno, pues curiosamente en el caso de los cipreses y las arizónicas, en un programa anterior habíamos hablado de ellos en diciembre, que estaban altas, y es lo que ocurrió. Precisamente tuvimos un diciembre muy cálido y a raíz de ahí, en enero y febrero, ha dejado de tener esa temperatura. Al contrario, hemos tenido varias borrascas que han hecho que baje la temperatura y las plantas, cuando hace mucho frío, lo que hacen es que se aletargan, o sea, pues como los animales hibernan, y se quedan en stand-by y dejan de producir polen. Y ahora estos días que hemos empezado a tener buen tiempo, pues los cipreses han empezado a dar problemas alérgicos. Muchos pacientes cuando venían a la consulta decían, uy, qué bien he estado este año en enero y febrero, que no me han dado problemas las arizónicas, han debido estar muy bajas. Digo, sí, tan bajas como que casi no ha habido. Es ahora cuando van a empezar. O sea, la alergia se ha retrasado en este caso cuando el cambio climático lo que haría sería lo contrario, ¿no? En otras plantas, y de hecho nos ha ocurrido en años anteriores, en primavera, pues han adelantado. Pero en este caso ha ocurrido con las arizónicas un retraso. ¿Y en general cómo se presenta la primavera para los alérgicos? Bueno, pues ha sido un año, el año 2022 ha sido el año más cálido que hemos tenido en Castilla-La Mancha. Hemos llegado a 18 grados, cosa que no había ocurrido de media nunca. Es 1,7 grados de anomalía con respecto a la media de los últimos 30 años. Entonces, con estas temperaturas y teniendo en cuenta que tampoco ha llovido mucho en enero y febrero, pues las expectativas son que los niveles de pólenes de gramíneas para esta primavera en general en Castilla-La Mancha van a ser moderados. Sí que es probable que en Toledo que tengamos unos niveles un poco más altos. Estaríamos hablando entre que Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara llegarían a unos 3.000 granos de gramíneas, que es una cifra relativamente importante, pero no muy significativa, pero sin embargo en Toledo estaremos cerca de los 5.000. Muy lejos de los 7.000 o 8.000 que esperan, por ejemplo, en Cáceres o en Badajoz, que es donde sí que van a tener mayores problemas. Buenos días, doctor. ¿La lluvia podría hacer cambiar este escenario? Si llueve precisamente ahora estos días, sí, porque las gramíneas son muy dependientes de la humedad. Y como hemos tenido en enero y febrero muy secos, y los días que quedan de marzo y abril llueve, lo que es las gramíneas, el pasto, en definitiva, sí va a crecer y como consecuencia se va a producir más polen. O sea que esta lluvia que se produzca ahora sí que será una lluvia, digamos, a largo plazo o a medio plazo que podría ser negativa para los alérgicos. Sin embargo, si lloviera en la época en la que se produce la polinización, ahí sí es favorable para los alérgicos porque cuando está lloviendo el polen se moja, pesa más, se va al suelo y deja de dar problemas alérgicos. ¿Qué síntomas nos tienen que hacer ir al médico por una alergia? Pues en cualquier época del año, porque ya tenemos alergias en cualquier época del año, pero sobre todo ahora estos días que a lo mejor apetece salir más al campo, o tenemos una boda, un bautizo o una romería, que es muy frecuente salir, pues alguien que estornude, alguien que le piquen los ojos, alguien que le lagrimee, que tenga sensación como de arenilla en los ojos, en los oídos también puede haber picor, pero sobre todo esa mucosidad transparente y en algunos casos que llegue a producir muchos estornudos. Y con los casos más graves, cuando ya haya tos o haya dificultad para respirar con un ruido como un silbido, eso nos puede hacer sospechar que es un problema de tipo alérgico. Y más sobre todo si algo parecido hemos tenido en años anteriores y más si además vemos los niveles de pólenes de nuestra ciudad y vemos que esos días están un poco más altos. Entonces eso nos debe hacer sospechar que hay una posible alergia. ¿Puede aparecer un cuadro alérgico a lo largo de nuestra vida? Sí, los alérgicos no nacen siendo alérgicos la mayoría de las veces. Se hacen. Aunque algunos se suelen hacer sobre todo por la zona donde viven. Hay quien sí que ha sido alérgico primero a la leche, después es alérgico y tiene un problema en la piel y después termina en la primavera teniendo estornudos. Eso sí que es verdad que lo vemos, pero también vemos de repente personas de 40, 50 años que nunca han tenido problemas alérgicos y que resulta que en el mes de febrero o marzo en este caso, porque ha sido así, pues las arizónicas empiezan a tener problemas alérgicos y nunca han tenido ningún otro tipo de problema previamente. ¿Y puede desaparecer una alergia? ¿Alguien que tenía alergia dejar de tenerla?
Por ejemplo, las alergias alimentarias, algunas desaparecen, pero las alergias ¿De los pólenes? a pólenes, lo que sí que hay es variabilidad de un año para otro, pero depende precisamente de los niveles de pólenes que hay en el ambiente. Hay quien dice, no, es que esta primavera ha estado bastante bien. Digo, claro, es que esta primavera hubo niveles de gramíneas, por ejemplo, pues relativamente bajos. Entonces, sobre todo va a depender de la cantidad de polen que haya en el ambiente. Esos días de viento, que hay muchos más pólenes, pues probablemente sean los días peores precisamente para los pacientes alérgicos. Hablábamos de las alergias alimentarias que cada vez son más frecuentes. ¿A qué se debe ese aumento en la incidencia? Bueno, pues puede haber muchos factores incluidos en ellos, pero precisamente uno está en relación también con que también cada vez hay más alergias producidas por los pólenes. Y es que hay proteínas comunes en los pólenes y en las plantas, sobre todo en las comidas, en los alimentos vegetales. Y muchos alérgicos, por ejemplo, a pólenes, pues tienen problemas con el melón, con la sandía, con otras frutas, con los frutos secos, con muchas verduras, porque hay proteínas que son comunes a ambos. Y como consecuencia, al haber aumentado las alergias a pólenes, están aumentando también las alergias a alimentos. Para quienes tienen alergia a los pólenes y llega la etapa en la que se pueden ver afectados, ¿hay algún tipo de prevención que pueden llevar a cabo? ¿Empezar ya con un tratamiento de pastillas o la mascarilla, se me ocurre? Hace muchos años, antes de que viniera la pandemia, ya los alergólogos recomendábamos la utilización de las mascarillas. Ahora ya que estamos más acostumbrados, pues es más fácil que los alérgicos las utilicen, sobre todo esos días que van al campo o hacen deporte y sobre todo días de viento. Eso sería una de las grandes medidas preventivas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la mascarilla actúa como un filtro y lo que hace es que, igual que evitó que la entrada del virus del COVID, pues hace que el polen no nos entre en la vía respiratoria y como consecuencia no nos dé problemas. Pero la utilización de antihistamínicos antes de tiempo no sirve prácticamente de nada. Hay que usarlos en su momento oportuno y lo que sí que nos puede servir es la administración de las vacunas, que es así que se ponen antes de que llegue la época del año, y las vacunas son lo único que sí que pueden curar la enfermedad, porque lo que hacen es que cada vez tengamos que usar menos medicación y que cada vez tengamos menos síntomas. Pues hasta aquí, lo tenemos que dejar. Ángel Moral, alergólogo de HM y Toledo, gracias como siempre por acompañarnos. Es un placer estar con vosotros. Buen día. Gracias, Ana. Hasta mañana.